el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, y vamos a leer allí versículos 22 a 24, y me voy a ir contando brevemente la historia de este hombre que se llamaba Simón el Mago. Nuestro mensaje de hoy, hermano, tiene que ver con la salud espiritual, pero tiene que ver con nuestra salud física. Así que vamos a poner nuestra atención hoy a este tema. Yo quiero hablar de la horrenda cárcel del rencor y la amargura. De eso vamos a hablar, de la horrenda cárcel del rencor y la amargura. Y dice aquí la Biblia, hermanos, en Hechos, en el capítulo 8, versículo 22, Pedro y Juan le dicen a Simón, este hombre mago, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y ahí está el título de nuestro mensaje. Dice: hiel de amargura, prisión de maldad. ¿Quién era este hombre, Simón el Mago? Era una marioneta del diablo, era un títere del diablo. Era un hombre que tenía deseos de trascender. Este hombre quería disfrutar de las mieles, de los aplausos y de la fama. Este hombre vio que Pedro y Juan llegaron a la ciudad de Samaria y ellos oraron, impusieron las manos en los que habían creído en Cristo y recibieron el Espíritu Santo. Y este hombre, este instrumento del diablo, tomó dinero y les ofreció dinero. Y le dijo a Pedro y a Juan que él quería tener ese don. Y entonces Pedro y Juan le dijeron: que tu dinero perezca contigo, porque no tienes parte en el reino de Dios. Y ahí le llegan a decir este texto, donde le dicen: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura, prisión de maldad. Esa frase, hermano, revela el estado espiritual de Simón. Esa frase revela la radiografía de su alma. Lo que había en su corazón, hermano, era una fuente de amargura. Hiel de amargura, una fuente de amargura. Este hombre Simón era un experto en magia y era un experto en corrupción. Esa gente que hacía esos trucos mágicos se le llamaba predigistador, un engañador, un instrumento verdadero del diablo, un hombre dueño de una vida llena de tristeza, que fue acumulando esa tristeza y ese veneno en su corazón. Y hoy, mis hermanos, este hombre se encontraba ahí en una cárcel. Estaba bien identificado el nombre de la cárcel. Él era prisionero de maldad. Dice: estás en prisión de maldad. En la historia hubo muchas cárceles famosas. Hubo una que se llamaba Alcatraz, una cárcel muy famosa. Se hicieron películas y todo sobre esa cárcel. Y este hombre, su cárcel se llamaba prisión de maldad. Maldad era el nombre de la cárcel donde él era un prisionero. Yo estuve leyendo estos días sobre muchas cárceles en el mundo, de las cárceles más terribles, consideradas como verdaderos infiernos aquí en la tierra. Y realmente en la cárcel, hermano, hay gente que está ahí privada de su libertad, gente que está mal alimentada, en regímenes muy estrictos, muy severos, gente, hermano, que son sometidos a duros castigos y tormentos. La cárcel es algo tremendo. Estuve leyendo sobre una cárcel que se llama Bang Juan. Esa cárcel es en Tailandia. Dicen que es de las peores cárceles en el mundo. Alberga a todos los prisioneros que están condenados a muerte o a cadena perpetua. Las 24 horas, hermanos, están ahí con cadenas, con grilletes en sus tobillos y en sus piernas. Y entre esos prisioneros, hermanos, muchos tienen enfermedades que son contagiosas. Esa cárcel de Tailandia, Bang Juan, es una cárcel que tiene capacidad para 3.500 presos, pero sin embargo hay 7.000 en este tiempo. Imagínense cómo vive esa gente.
Realmente, hermano, es un infierno aquí en la tierra. Hay otra cárcel en Rusia, estaba leyendo sobre eso, la conocen como el Delfín Negro. En esa cárcel, hermano, toda la gente que está allí son gente que son condenados a cadena perpetua y a trabajo forzado. Todo el tiempo que le queda de existencia, trabajo forzado, y están ahí condenados a cadena perpetua. Dice que son 700 criminales. Hay allí pedófilos, dice que hay maníacos, asesinos, terroristas, y hasta dice que hay caníbales allí. Es decir, gente que come gente. ¡Qué ambiente tremendo! Pensando en estas cárceles que estoy hablando y pensando en el corazón de Simón el Mago, que estaba en una cárcel, en una prisión de amargura. Aquí en la Argentina teníamos nuestras cárceles terribles, el sistema es terrible. Pero en el año 1996, a unos 350 kilómetros por la ruta 3, ahí está la ciudad de Olavarría. Ahí estuve predicando, comenzamos una iglesia hace algunos años, y allí en el año 1996, en el pueblo que se llama Sierra Chica, eso pertenece a la ciudad de Olavarría, allí se quisieron escapar 3 presos, hermano, y tomaron ahí prisioneros, algunos guardias y todo eso, y cuando van a escaparse por la puerta central, ahí hubo disparos, y uno de esos 13 cayó muerto. Sobrevivieron 12 y trascendieron en la historia hasta el día de hoy, con el nombre de los 12 apóstoles. Estos son. Y se cuentan cosas terribles. Hasta ahora me enteré que hace 1 año o 2 años atrás estrenaron una película sobre esa gente. No lo sabía. Pero yo recuerdo de aquellos días, aquellos guardias en los muros aterrorizados y estos con las revólveres en la cabeza de los guardias. Entró la jueza y abusaron de la jueza, fue tremendo. Y ahí nomás se enfrentaron estos 12 apóstoles con una banda de un tal Agapo Lencina. Agapo Lencina, y lo mataron a él y a otros 8 más mataron. Y fueron, hermanos, y descuartizaron esos cuerpos, y algunos los metieron en el horno de la panadería, los quemaron, agarraron la cabeza y jugaban al fútbol con las cabezas, y hasta se cuenta que hasta hicieron empanadas con los cuerpos y comieron entre todos los presos. Cosa terrible en la cárcel. Yo no tengo mucha experiencia de cárcel, pero alrededor de unas 10 veces fui a predicar a la cárcel. En Bolivia, aquí, hermano. Y si bien estuve en un lugar bastante cómodo porque estaba ahí rodeado de 70, de 90 hermanos en la fe, ahí yo decía que iba a predicarle a los libres en Cristo, detrás de los muros, a los libres en Cristo. Estaban prisioneros dentro de esos muros, pero adentro esas almas estaban libres en Cristo. Pero cuando me tocaba andar por esas calles de la cárcel, hermano, gente drogada, gente derrumbada, hecha pedazos. Realmente la cárcel es un ambiente terrible. Por eso yo digo, la horrenda cárcel del resentimiento y la amargura. Este hombre, Simón, hermano, estaba en la cárcel, en la prisión de la maldad. Su vida adentro, hermano, estaba descompuesta en un estado de putrefacción. Era un hombre que quería hacer negocio con el Evangelio y quería comprar el don del Espíritu Santo. Y era un hombre que estaba ahí en piel de amargura. La horrenda cárcel del rencor y la amargura. Vamos a empezar a definir estas cosas. Porque nosotros, hermanos, estamos rodeados de prisioneros sin darnos cuenta, de gente que esconde en sus corazones el rencor, el resentimiento y la amargura. Y entonces, hermanos, el rencor es un sentimiento profundo, es un disgusto continuo. La gente que vive en eso, hermanos, se mortifica. Los que están allí, los rencorosos, están ahí en una continua mortificación. Se maltratan a sí mismos, viven descontentos, llenos de remordimiento. Nada les cae bien, hermano, nada les suena bien a ellos. Son como masoquistas, son gente que se lastiman, que se torturan a sí mismos, como que si les gustara vivir incómodo en este mundo. Y de esa clase de gente estamos rodeados de esa clase de gente.
Y esta gente, hermano, pareciera que tuvieran tatuado en su vida la palabra rencor, la palabra amargura. Parece que este fuera como un sello, hermano. Es como gente que está subida a una ola maligna de estupidez. Porque uno dice, ¿cómo puedes vivir así? Tan amargo. Jovencitos, adultos mayores, gente, abuelos, hermanos, llenos de resentimiento en su vida, llenos de amargura y se vuelven como seres insoportables. Y nosotros tenemos que andar cuidándonos de esa clase de gente, porque estos se mueven en la sociedad y estos no pagan impuestos. El resentimiento y la amargura no paga impuestos. Entonces cada vez aparece más gente amargada, más gente resentida. Los escuchan en la verdulería, en la farmacia, en la panadería, en la carnicería. Los escuchan en la parada del colectivo. Por todos lados va a encontrar gente resentida y amarga, que son personas que se especializan en causar daños, en afectar a otros. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando ellos logran dañar, lastimar a otra persona, disfrutan de esas cosas. Esta sociedad está más llena de gente de este tipo de la que usted piensa o sospecha. En tantas décadas de mi vida pastoral no se imagina con cuántos de ellos me he cruzado. Y son gente que están decidida a lastimar, a causar daño, a poner un tropiezo en su camino. Y por eso estamos hablando de esto, porque de esa clase de gente tenemos que cuidarnos. Nuestro tema tiene que ver con la salud espiritual, pero con nuestra salud física también. Porque la amargura, hermano, el resentimiento, es una enfermedad emocional que enloquece y mata. Y usted puede ser una persona amarga. Usted puede ser una persona resentida. Por algo que le pasó en la vida, por algo que le sucedió, por algo que le hicieron, por algo que le lastimaron. Y usted dejó crecer esa amargura y ese resentimiento. Y se va a sentir como si en una prisión de amargura. Y es de amargura, prisión de maldad. Acompáñenme un momento ahora al Salmo 64. En el Salmo 64, mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Salmo 64. Ahí vamos a estar mirando por un momento, versículo 1. Dice la palabra de Dios del siguiente modo, Salmo 64. Versículo 1 dice, es un salmo de David, y él dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, y de repente los asaetean y no temen. Ahora, mis hermanos, vamos a poner la lupa en este salmo y vamos a desglosarlo. En primer lugar, quiero que note lo que él dice aquí. Dice David, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Sin que nosotros lo sepamos o que podamos darnos cuenta, hay gente que está confabulando, conspirando, planeando cosas contra nosotros. Gente que nos desea mal y que van a hacer grandes esfuerzos para que nos vaya mal en la vida. Gente que va a desear y trabajar para que nos vaya mal en la familia, que nos vaya mal en el trabajo, que nos vaya mal en el barrio que vivimos. Y hasta hay algunos que van a conspirar con nosotros para que nos vaya mal en la iglesia. Para que usted no tenga paz en la casa del Señor. Para que usted no tenga bendición en la casa del Señor. Y David está hablando de estos malignos que se aconsejan en secreto. Lo que usted y yo desconocemos a espaldas nuestras. Pueden suceder cosas en la familia, tramar cosas contra nosotros. Hermanos en la fe pueden tramar cosas con nosotros. En la fábrica, en la empresa, en la oficina donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, puede haber gente que secretamente se están aconsejando y planeando cosas para hacernos daños a nosotros. Gente llena de amargura y de resentimiento en esta vida. Ponemos la lupa en el Salmo y la segunda cosa que dice David, dice, conspiran, dice él.
dice, de la conspiración de lo que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es sinónimo de pecado en el Antiguo Testamento. Hay gente, hermano, que con actitudes pecaminosas conspiran, en secreto trabajan contra nosotros. Y usted a veces puede confiarse y decir, pero ¿quién va a querer hacerme daño a mí? ¿Quién va a querer hacerme una maldad a mí? Usted dice, ¿quién soy yo para que otros se preocupen en dañar mi vida? Los amargos, los resentidos, los que están por todos lados, van a hacer algo para dañar. Dice David, ellos conspiran, hacen iniquidad. Y nótese el versículo 3, dice, afilan como espada su lengua. Esa gente, hermano, tiene lengua venenosa, tiene lengua afilada. Cuando hablan, hermano, nos sacan la piel, nos destruyen. La lengua, hermano, lastima más que un golpe. La lengua es una de las armas más poderosas. La lengua, hermano, sabe cómo hacernos retorcer de dolor. Cuando alguien habla mal, un insulto, una agresión, una blasfemia contra nosotros. La lengua causa más daño que un arma y produce más dolor. David la definía, una lengua afilada, una lengua que lastima, una lengua que corta, una lengua que destruye. Y los amargos y los resentidos tienen esta clase de lengua y pueden usarla en contra de nosotros. Dice también, poniendo la lupa acá, en el versículo 13, en la parte final, dice, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Una saeta como una lanza. Esa palabra amarga, hermano, es para traspasarnos a nosotros, para traspasarnos de dolor, para ocasionarnos un daño verdadero. Esto no es una forma poética, es una forma bien descriptiva de lo que dice David. El amargo, el resentido, hermano, es una espada afilada, es una lanza que atraviesa, y cuando se deciden atacarnos, cuando nos ponen en su mira, ellos no van a descansar hasta que nos vean revolcándonos del dolor que produce. Y mientras uno sufre, ellos disfrutan, porque esa es la forma en que ellos encuentran un placer en esta vida, viendo sufrir a otros. Eso es lo que pasa en esas expresiones modernas que usan del bullying. ¿Han oído eso? ¿Cómo pasa en los colegios? Aíslan a un niño y lo maltratan, lo esperan a la salida en rebaños y lo golpean, lo lastiman. El resentimiento, la amargura no tiene edad. En el hogar donde uno se cría, en la iglesia donde uno está, ahí puedes aprender los pasos del resentimiento y la amargura. Los niños ya se impregnan de estas maldades que el diablo acostumbra a sembrar. Y ahora una cosa más sobre David, dice el versículo 4, dice, para asaetear a escondida al íntegro. El íntegro, hermano, es una persona transparente. El íntegro es una persona dueña de un corazón dedicado a hacer el bien. En otras palabras, esta gente resentida y amargada solamente le ocasionan daño a las buenas personas. Así que si ustedes y yo nos consideramos buenas personas, empecemos a cuidarnos. Porque cuando uno de estos se cruza en nuestro camino, van a planear, van a confabular, van a darse consejos de ver cómo pueden lastimarnos a nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? Estamos en una sociedad peligrosa, ¿no? Estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Y a veces nosotros andamos distraídos por la vida, confiados en la vida, sin imaginar que existe esta clase de gente. Y a veces están tan cerquita nuestra. Y el día que se dediquen a atacarnos nos van a hacer un daño verdadero. Esta gente, como dije, hermano, se dedica a dañar a personas buenas, a personas que son generosas, bondadosas. Estos rencorosos, estos amargados sociales, mis hermanos, son enfermos emocionales, que si ellos, hermanos, se comportan como si fueran una jauría salvaje y andan ahí, hermano, por todo el universo, se puede escuchar los aullidos de esta jauría que busca despedazar a las buenas personas. Hay que cuidarse porque ellos tienen mucha rabia venenosa, mis hermanos, tienen mucha rabia venenosa, tienen grandes dosis de maldad. Esta gente tienen conductas realmente de miserables. ¿Sabe qué, hermano? Aunque les suene increíble, yo he conocido pastores muy reconocidos, que tienen esta radiografía, la misma de Simón. Pastores que vivían en prisión de verdad, de mucho
mucho yo tuve que tomar distancia en la vida. Porque esa gente, cualquier tema que hablaban en la mesa, hasta en el púlpito mismo, se veía que eran gente frustrada, amargada, no eran portadores de bendición. Realmente predicaban, hermano, haciendo tropiezo a la gente, sembrando dudas en la gente y no fe. Eran seres desconfiados que se sentían lo más importante. Aún mismo, hermano, en los líderes espirituales se puede ver esas clases de conducta. Esa gente representa lo peor, mis hermanos, de los sentimientos humanos y se mueven como si fueran hordas de fantasmas que siempre andan acosando al bueno. Por eso, si usted es una buena persona, cuídese mucho, que esta gente siempre anda acosando a los buenos. El objetivo de ellos, como dije, es dañar, es lastimar, es destruir, es humillar al otro. Cuando ellos logran humillarnos con palabras o haciendo cosas contra nosotros y nos ven a nosotros, hermanos, humillados, y ellos disfrutan, son felices. Hoy se usan términos como psicópata, psicopatía y cosas así. Esta gente realmente es terrible. ¿Y saben qué, hermano? Esa clase de gente puede ser miembro de nuestra familia. Esa clase de gente puede ser miembro de nuestra congregación. Esa clase de gente puede ser el que está al lado o enfrente suyo, trabajando en la máquina. Están por todos lados. Están por todos lados. Fíjese, allí la Biblia nos habla acerca de José. Vamos a mirar un poquito, recordar un poquito la historia. Ahí en Génesis, el capítulo 37. José tenía esta gente resentida y amargada en su propia familia. José era un muchacho de 17 años nada más. Y miren lo que le hicieron, según nos cuenta aquí el libro de Génesis, en el capítulo 37. José era un hijo de Jacob. Y era el hijo preferido de Jacob y era el hermano odiado. Era el hijo preferido porque Jacob lo tuvo cuando ya era un hombre viejo, de edad avanzada. Y cuando José tenía 17 años, le pasó lo que vamos a leer ahora aquí. Dice la palabra de Dios, Génesis 37, verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo lo trataban a José? Mal. Sus hermanos conspiraron, confabularon, como decía David en el Salmo 64, y se la agarraron con José con sus tiernos 17 años de edad. Dice, no le hablaban pacíficamente, quiere decir que le hablaban de una forma agresiva, violenta, grosera. Buscaban lastimar a su hermano menor, causarle el mayor daño posible. No hay duda alguna que los hermanos de José tenían hiel de amargura. Y eran gente que estaban en prisión de maldad, porque lo que ellas hacían eran cosas malas. Usted puede leer todo el capítulo 37, pero yo le voy a llevar al versículo 11, así, abuelo de pájaro. Miren el versículo 11. Hablando de los hermanos de José, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Primero dice, hermano, que le aborrecían en el versículo 4. Dice que no le hablaban pacíficamente. Y ahora aparece algo más feo también. Tenían envidia de él. Gente que le tiene envidia porque usted tiene un auto. Gente que tiene envidia porque usted tiene ropa. Gente que tiene envidia porque usted tiene lindos zapatos. La gente puede tener envidia por cualquier cosa. Porque a sus hijos les va bien en el colegio. Va a haber gente que tiene envidia. Y cuando la envidia se desborda, hermano, hace daño, porque la envidia forma parte de esa hiel de amargura que hay o que habita en los seres humanos. Qué cosa tremenda es eso de la envidia. Y miren cómo siguieron estos hermanos tratando a José. Dice el verso 18, dice, cuando ellos lo vieron, José venía de lejos, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos
Lo vieron de lejos, hermano. Hicieron todos los pasos que leímos en el Salmo 64. Confabularon, conspiraron, consejos malignos en secreto entre los hermanos, y hasta uno de ellos se animó a cruzar la línea y dice: matémosle ya. Es nuestro hermano menor, el que deberíamos todos cuidar, proteger, sobreproteger, mimar. Eso haría gente normal. Pero los que tienen su corazón en hiel de amargura y en prisión de maldad, dicen: matémosle. Y ahora, hermano, toda la maldad empieza a desarrollarse y dice: vamos y le hablaremos a nuestro padre y le mentimos y le vamos a decir que alguna mala bestia lo mató por ahí. Y lo tiraron en un pozo y luego lo vendieron a los madianitas y luego fue vendido como esclavo a Egipto. Y conocemos la historia, hermano, que llegó a ser el segundo hombre después del faraón. Dios lo bendijo, Dios lo cuidó a José. Y sabemos que Dios nos puede proteger, pero cuidémonos nosotros también. Porque esta gente está por todos lados y pueden ser parte de nuestra familia. ¿Se acuerdan el domingo que les hablé sobre Caín? Cuando Caín, hermanos, fue y se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios viene y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Porque yo escucho la voz de la sangre clamando a mí. Y Caín, así como desentendiéndose y en un estado de maldad, dice: ¿qué soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo que cuidarlo yo a mi hermano? Ahí estaba Caín, y el de amargura, prisión de maldad. Así que vamos a revisar nuestra familia a ver si tenemos alguno. Si hay alguno, vamos a tener que cuidarlo, porque la amargura y el resentimiento no respetan los lazos sanguíneos. Y también la amargura y el resentimiento no respetan los lazos de fe. Porque así como pasan en la familia, puede pasar en una iglesia. Así que tenemos que cuidarnos. No estamos seguros en ningún lado, hermano. Estamos seguros en las manos de Dios. Pero vamos a tener que aprender a cuidarnos nosotros también. El resentimiento, hermano, afecta la salud física. El resentimiento, hermano, afecta la mente. El resentimiento trastorna, hermano. La gente se vuelve como bestia, se enceguece. No mide las consecuencias, arremeten para hacer daño, como arremetieron contra aquel predicador Esteban, jovencito. Dice que le rechinaban los dientes y se taparon los oídos y arremetieron y lo apedrearon, y hasta que lo vieron sepultado, no pararon de arrojar piedras. Y se supone que todos esos iban al templo y tenían una vida religiosa. Tremendo. La Biblia nos enseña de cómo cuidarnos de esto, porque el resentimiento, hermano, es como un tirano, es como un dictador que esclaviza a las personas. Las personas se sujetan, se someten al resentimiento, hermano, y como les dije hace unos minutos, el resentimiento se pasea por toda nuestra sociedad en libertad, porque no paga impuestos. Un resentido, el resentimiento y la amargura no pagan impuestos. Quiero llevar un momento a Hebreos, el capítulo 12, si puede acompañarme hasta ahí, por favor. Hebreos, el capítulo 12, y solamente vamos a poner la atención en el versículo 15. Hebreos, el capítulo 12, y el versículo 15. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Hebreos 12, verso 15. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El pasaje habla, hermano, de que algunos pueden tener una raíz de amargura. Se forma ahí un árbol de amargura, ese árbol crece y se manifiesta a través de sus frutos. Y ese árbol no se conforma con eso, hermano. La amargura es contagiosa, porque la amargura contamina a otros. Usted tiene entre ojos a una persona, le desea mal a esa persona, y usted va y le habla a un hermano y le dice: mira, ese no me cae bien, así y así. Y a vos no te cae. No lo conozco mucho, no tengo ningún problema, lo saludo, me parece amable. No, no es amable, es malo, es malo, es malo.
y lo contamina y lo enferma. Le da tantos argumentos engañosos, mentirosos, y hace que el otro hermano sin ninguna razón termine odiando al que fue señalado. Y de esto habla aquí en el libro de los Hebreos, de la raíz de amargura que contamina, que enferma a otros. Y eso a veces pasa, hermano, en las iglesias mismas, donde se dividen, las familias que se dividen, porque alguien con un corazón en hiel de amargura y en prisión de maldad siembra cizaña, hermano, y se tiran contra alguien de la familia, de la fe o de la familia sanguínea, y se terminan odiando. ¿Por qué cree que a través de estos 2000 años las iglesias se han dividido? ¿Por qué cree que la familia, ahora fechas como las que se aproximan de la Navidad y el Año Nuevo, son realmente trágicas? Ya se levantan voces: ¿dónde vas a pasar Navidad? En la casa de él. Pero si va a estar, yo no voy, yo no piso, no lo quiero ver. Y el tal otro Año Nuevo le pasan allá, y va fulano de tal: yo no quiero saber nada con ese. Es tu hermano, es tu primo, no quiero verlo. Amargura y contamina, y traen, rescatan de la basura de su memoria. ¿Te acordás el año pasado lo que le dijo a mamá? ¿Te acordás lo que le hizo al tío? ¿Te acordás que no le devolvió el dinero al primo? ¿Te acordás? Y estaban en la basura de su corazón. Qué terrible que es la Navidad y el Año Nuevo en muchas familias. La gente no puede sentarse. Y cuando logran sentarse, algunos están mirando de reojo a ver si alguien nos saca de clarometina o algo que dispara plomo, ¿no? Qué terrible. Bueno, de paso, en la fiesta sería bueno que estemos en la iglesia. Qué cosa tremenda, el resentimiento, la amargura, el amargo, hermano, la persona amarga. Y es tantos hombres como mujeres, porque yo conozco tantos hombres amargos, hermano, pero también tantas mujeres destilan amargura. La amargura, mis hermanos, el amargo es una persona que es cínica, es cruel, es indiferente. Te caíste, te rompiste una pierna, a mí qué me importa, sigue su camino. Indiferente, como aquellos que vieron a aquel hombre que fue apaleado y tirado al costado del camino, y pasó el levita y siguió de largo, y pasó el sacerdote y siguió de largo. Así, hermanos, el amargo. No me importa. Son gente indiferente, nada les preocupa, hermanos, son gente realmente desagradable. Mis hermanos, una persona amarga y resentida no puede desprenderse de sus malos hábitos. Realmente esas clases de personas, hermanos, siempre abren las puertas a los demonios. Donde hay una persona, un hombre, una mujer resentido, lleno de amargura, son personas que le abrieron las puertas a los demonios. Es eso lo que le hizo Simón. Simón estaba en lleno de amargura y presión de maldad. ¿Y quién es el promotor de maldad? ¿Se da cuenta? Donde hay una persona así, le abren las puertas y las ventanas para que los demonios vengan y trabajen en esa vida. Que alimenten la amargura, que alimenten el estado de resentimiento. Por eso dijimos, hermanos, el amargo es un enfermo emocional. Siempre, hermano, él se manifiesta a través de la venganza. La venganza es una de las palabras preferidas. ¿Cómo me la hiciste? Me la vas a pagar. Él va a planear su venganza y viene y le dice: porque la venganza es un plato que se come frío. Y ellos hablan todo así. Tremendo. Llenos de odio. Planean venganza, gente que vive, hermano, con su guardia en alto y están allí con sus dientes apretados, con el ceño fruncido y la lengua afilada. ¿Ya vio esa clase de gente en la sociedad? ¿Vio en la iglesia alguno así? ¿Sabe quién de su familia es así? ¿Quién en el barrio donde usted vive, quién es así? Gente con amargura. El amargado, hermano, es una persona que no duerme bien. El amargado es una persona que no come bien, y aunque usted le ponga ahí una parrilla con asado, con chorizo, pollo, bordiola, todo ahí, hermano, él no disfruta nada. Nada le viene bien, nada le cae bien, hermano. El amargado es un sepultador de alegría. Donde ve ahí, hermano, una gota de alegría, va y la sepulta. No quiero saber nada con la alegría. Es un gruñón, es un ogro. Qué cosa tremenda, ¿no? El amargado. El corazón del amargado, del resentido, es como una bomba incendiaria.
entiéndalo bien, es como si fuera esa bomba molotov, así es el corazón. Quieren explotar y explotan para hacer daño. Y vamos a tener, hermanos, que aprender a sobrevivir en medio de esta gente. Y vamos a tener que aprender con la Biblia, hermanos, cómo defendernos de esta gente. Le llevo un momento a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 12 y en el versículo 9. Para que usted vea allí, hermanos, una actividad de demonios atacando a buenas personas. En este caso, al mismo apóstol. Segunda de Corintios, el capítulo 12, versículos 7 a 9. Capítulo 12, versículo 7, dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está un mensajero de Satanás. ¿Acaso el diablo tiene un corazón bondadoso, generoso? ¿Acaso el diablo conoce la palabra misericordia, la palabra compasión? Esos son términos que el diablo desconoce completamente. Y el diablo está ahí alentando a sus demonios, a sus mensajeros, y dice: ahí hay un buen predicador, ahí hay un buen siervo de Dios, se llama Pablo, vayan y aprofétenlo. El problema de Pablo estaba en su salud. Dice: vayan y escarben más profundo en su salud, que sienta más dolor en su salud, que sienta más aflicción por su salud. Vayan y practiquenle tortura, dice el diablo. Y vienen ahí sus mensajeros. Y dice Pablo: me abofetearon lindo, porque se terminó casi la resistencia de Pablo. Cuando ya su carne no podía soportar más el daño que le estaban haciendo en su salud, habló con Dios y le pidió a Dios que le ayude. Y Dios le dijo: basta de mi gracia, mi poder se perfecciona en ti. Dios, hermano, estaba viendo cómo Pablo era abofeteado en su salud, pero Dios lo estaba acompañando. Él es el médico divino. Él estaba atento, pero Dios también estaba viendo esos mensajeros del diablo, expertos en bofetadas, hermano, porque realmente estos amargos y resentidos de la vida nos van a dar una bofetada. ¿Han notado ahora que hay como una moda de que se paran ahí dos frente a frente y está toda la gente y se dan una bofetada así? Y el otro día vi uno que tenía un buen físico y le tocó uno grandote y le dio, lo sacudió, pero cuando el grandote le dio, había que ir a buscar. ¿Vieron eso, no? Parece que es un deporte, no sé cómo se llama eso. Pero a veces el diablo usa algunos parecidos a eso, ¿no? Esas bofetadas que resulta muy difícil que nos mantengamos de pie. Pero Dios está mirando todas las cosas. Observe cómo no podemos estar ni confiados en la iglesia, en el mundo espiritual. En 2 de Timoteo, capítulo 4, si puede ir un momento allí, 2 de Timoteo, el capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Mire lo que Pablo le está advirtiendo a su discípulo Timoteo, al joven predicador. Es esta la advertencia que Pablo le da a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Le dice ahí Pablo: Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí Pablo señala a Alejandro el calderero. Dice: me ha causado muchos males. Y usted dice: ¿pero dónde se cruzó Pablo? ¿En un boliche, en un bar, en un baile? Estaban ahí en conferencias, en prédicas, donde estaban los hermanos de la iglesia, y ahí estaba infiltrado Alejandro el calderero. Y Pablo dice: me ha causado muchos males, hombre de lengua filosa, hombre de lengua venenosa, hombre que sabe poner tropiezos, sabe causar y promover la maldad. Cuídate de él, Timoteo, cuídate de él, porque a mí me ha causado muchos males. Dice Pablo aquí también:
Dice aquí en este versículo 15, dice, versículo 14, dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Hermano, cuando el amargado, el resentido, lo lastima, le hace un daño a usted no tiene que salir a defenderse. Yo le voy a pagar con la misma moneda. Que lo que la Biblia le enseña a los cristianos a través de la carta de los romanos, que nosotros, hermanos, no debemos de cansarnos de hacer el bien. Y dice que nosotros, hermanos, nunca devolvamos el mal, sino que devolvamos con bien cuando nos maltratan. Y Pablo dice, yo podría darle ahí un bife a este calderero. Dice, pero le entregué al Señor, que el Señor se encargue de él, que el Señor tome medidas en el asunto. Pero ese hombre me hizo mal a mí y no me voy a quedar mudo. Le voy a advertir a Timoteo y a otros, tengan cuidado, guárdate de él, guárdate de él, guárdate de esa persona. Ten cuidado, porque ese cuando habla lastima feo. Ese cuando habla hace daños profundos, daños irreparables a veces. Guárdate, Timoteo. Y mis hermanos queridos, todos tenemos que aprender a guardarnos y a cuidar. Porque esta gente anda desfilando alegremente por la vida, causando daños a las personas. Mira, hermano, dentro de la iglesia, esa gente, hermano, hombres y mujeres que me he cruzado en casi 40 años exactamente de cristianos. Mire cuántos de estos he visto en las iglesias. Son gente que no tienen paz. No tienen paz con Dios ni tienen paz consigo mismos. Son gente que su vida es un tormento y su hogar, su casa, es una sucursal del infierno. Son gente, mis hermanos, que no pueden servir a Dios. Un amargado, un resentido no puede servir a Dios. No puede ser un siervo de Dios. Aunque muchos allí dan la apariencia, la imagen de ser siervos de Dios. Pero en realidad son instrumentos del diablo. Dios nunca los usa. Esa gente nunca está tranquila en su conciencia. Siempre tiene una conciencia que les tortura, que les lastima. Por eso ellos, hermanos, para aliviar ese dolor en su conciencia, tienen que hacerle daño a otras personas. Realmente ellos son portadores de veneno mortal. Un virus que contagia, hiere, mata. Es eso, hermano, lo que produce un amargado, un resentido. Son gente infeliz, hermano, que se comportan muchas veces como bestias. Como si fueran lobos, hermanos, que arrancan la carne, despedaza y se terminan quebrando los huesos y comiendo los huesos. Cuando ellos empiezan, hermano, a hacerle maldad a una persona, ellos van hasta el final. Y ni siquiera van a dar confort de verlos en el cajón. Ellos van a querer ir al cementerio y verlos enterrados. Y ahí sí va a decir, listo, gané. Así son, hermano, así son. Y hemos conocido tantos y tantos y tantos de esta gente. Son gente que tienen un deseo de continuar mal. Y su vida, hermano, cuando usted los mira bien, son como una sombra, son como un espectro, como un fantasma. Son gente, hermano, que no tienen vida propia, solamente viven para hacer daños a otros. Les voy a llevar a la Biblia ahora una vez más. Ya nos vamos preparando en la recta final de nuestro mensaje. A la carta de Pablo a los Efesios. Dos pasajes más y terminamos. Ahí Pablo, hermano, a los Efesios, capítulo 4. Efesios, el capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, verso 31. Mire cómo dice la palabra del Señor allí. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Quizás aquí, entre nosotros hoy, hay alguien amargado o resentido. Quizás no lo hemos notado porque no desarrolló todo el potencial maligno de la amargura. Quizás no lo hemos notado porque el resentimiento recién está empezando a crecer. Algo que le hicieron a usted, que le lastimó, que lo avergonzó, que lo humilló. Algo que le hicieron a usted, que le causó mucho dolor. Y usted piensa, no puedo sobrevivir
Y entonces la amargura empieza a ganar terreno y el diablo empieza a trabajar en nuestra vida. Y como todos nosotros hemos sido lastimados de uno u otro modo en esta vida, si no fue el pecado, fue el mundo, y si no fue el mundo, fue el diablo, pero siempre por una cosa u otra estamos medio malheridos en esta vida. Y entonces Pablo dice, para los que están en esa situación, empieza él diciendo en este verso 31, dice, quítense de vosotros toda amargura. Mire dónde apunta primero. Si quiere tener una vida, si quiere andar aquí como alguien, no que tiene apariencia, sino que tiene una vida verdadera, dice, quítese la amargura. No tiene que darle lugar. No puede tener usted en su cuerpo un jardín preparado para que florezca la amargura. No puede permitir eso usted. Dice Pablo, quítese la amargura. Quítese eso. No conviva con eso. No tolere la amargura en su vida. Quítese la raíz. Y ahora esa lista, mis hermanos, dice, y enojo. Porque eso es lo que sigue. Cuando usted ve a alguien enojado, la mujer que le grita a la esposa, eso no sucede mucho, ¿no? Le grita, ya, otra vez es lo mismo, otra, ya te digo. Y después va y a los hijos. Y vienen los sobrinos de visita y la ligan los sobrinos. Y si llegan a venir los nietos, también cobran los nietos. Porque después de la amargura viene el enojo. Cuando usted ve a gente enojada, es posiblemente que el enojo sea impulsado por el resentimiento, por la amargura. Quizás usted puede enojarse una vez, pero Vicente se enoja muy seguido. Cuando usted ve a esa gente en el barrio que están allá en la mitad de cuadra, usted escucha los gritos allá, dice gritería. ¿Vio esa palabra ahí? Gritería. ¿Es usted de los que grita, varón, en su hogar? Porque viene la amargura, el enojo, la ira, la gritería. Todo esto son frutos del mismo árbol. ¿Prestó atención a eso? Dice Pablo, quítese eso, no conviva con eso. Deje de gritar, deje de gritar, deje de enojarse, deje de tener ira, deje de andar ahí con los músculos tensos y vio cómo se le ponen las venas por aquí. Usted no es el increíble Pablo. Deje de gritar. Y mire lo que, un detalle más acá, y maledicencia. ¿A usted le gusta decir malas palabras en su casa? Es de aquellos que están. Mira la televisión ahí en Bolivia, en estos conflictos que hay todos. Malditos racistas. ¿Sí? Bueno, ¿no escuchó del otro lado? Malditos, colla. ¿Sí o no? ¿Escuchó o no escuchó? Cuánta amargura, cuánto resentimiento en los corazones. Y a veces estas palabras groseras, maledicencia, maldiciones. Yo hasta he oído padres decir, maldigo el día que te tuve. Cosas tremendas que hay en esa cárcel de maldad adentro del hombre. Capaz que usted nunca pensó que escuchó un mensaje así en la iglesia, ¿no? Qué cosa, porque este mensaje nos desnuda, a veces a nosotros, desnuda lo que nos rodea. La Biblia nos da luz sobre las conductas nuestras y las de nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestra familia, hasta de nuestra iglesia. La Biblia pone todo al descubierto. Y un detalle más dice, maledicencia y toda malicia. Nada, no desea hacer mal a nadie, nada. Ni un centímetro de maldad, nada de maldad tiene que haber. Por eso dice Pablo, dice, quítese toda amargura y toda la lista que le dio. Todo lo otro también, quíteselo. Somos de Cristo, somos de la familia de Dios. No puede haber estas cosas adentro de nosotros. Va a decir, pero esto que voy a mencionar, esto tiene que haber en todo creyente, no en algunos, en todos los creyentes. Mire lo que dice el verso 32, sé benignos unos con otros. Seamos amables, hermanos, tengamos buen comportamiento entre nosotros. Comportémonos como personas agradables, sensibles, como personas, hermanos, que tienen un amor transparente, cristalino hacia el prójimo. Dice Pablo, sean benignos. Ese es un símbolo del verdadero cristianismo, un símbolo de una vida transformada por Cristo. Cuando aparece la bondad, la generosidad en la iglesia, dice benignos uno con otro, misericordioso, hermanos, es esa clase de amor. Yo les dije que
Es un desafío. Y ahora aparece aquí esta palabra, dice, perdonamos unos a otros. Yo ofendí, lo lastimé, perdóname. Capaz, dice, no fue mi intención. Y quizás alguien dice, sí fue mi intención, pero perdóname, no lo voy a hacer mal. No lo voy a hacer. ¿Sabe qué, mi hermano? Perdonamos unos a otros. Pero ¿cómo nos cuesta eso? Pero usted, predicador, no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que me dijo. Usted no sabe cómo me dejó en ridículo, la vergüenza que me hizo pasar. No lo voy a olvidar en mi vida. Lo tengo marcado acá, lo tengo grabado. No puedo perdonar, no puedo superar eso. Entonces Pablo nos dice esto que le voy a decir, nos va a ayudar. A usted que no puede perdonar, que no puede superar el dolor, el daño que le causaron. Dice Pablo, ¿por qué no mira a Cristo? Y mira cómo Él perdonó. Y aprenda usted a perdonar. Amén. Anoche nos reunimos algunos hombres ahí, de acá de la iglesia. Yo les conté una historia a ellos. Y ahora le voy a contar para todos los que nos estuvieron ayer. La historia de un hermano en Cristo. En la década del 90, yo viajé muchos años a los Estados Unidos. Y recorrí gran parte de ese país predicando, dando conferencias. En la ciudad de Los Ángeles, en California, ahí conocí un hermano de Nicaragua. Y de él voy a contar la historia. El hermano Wilfredo, no voy a decir su apellido, pero hermano Wilfredo, nombre de mi edad. Nicaragua, hermanos, allá por el año 1930. Para un día que dedique a estudiar la historia del hombre que se comprometió con una nación, con su patria. Tenían un hombre que se llamaba Augusto César Sandino. Era un hombre, trabajaba entre los bananales, un hombre, un agricultor, un hombre de la tierra, y fue un héroe nacional. Y ese hombre era distinguido por su sombrero. Yo tengo fotos ahí al pie del monumento de él con su sombrero, un campesino. Un hombre con ideales y un hombre que amaba a su patria, a Nicaragua. Pero allá por el año 1930 comenzó una dinastía de dictadores que se llamaban los Somozas. El Tacho, el Tachito y todo eso. Y esa dictadura de los Somozas terminó en el año 1979, cuando el que ahora es presidente, Ortega, hicieron una revolución, se llamó la Revolución Sandinista, pero después no siguieron los pasos de Sandino ni las ideas de Sandino. Y allí, hermano, cuando usted va a Managua, la capital de Nicaragua, usted va a ver los tanques de aquellas guerras, los tanques arruinados allí, y bueno, las armas y ve todo eso. Y yo conocí gente que combatió años combatiendo. Realmente era tremendo eso. Y allí, Wilfredo era un hombre que reparaba los helicópteros del último dictador, del último de los Somozas, que fue muerto por una bazuca en Paraguay, en Asunción. Así lo mataron. Y Wilfredo reparaba los helicópteros. Y cuando vino esa revolución sandinista, muchos de ellos cayeron prisioneros, entre ellos Wilfredo. Wilfredo, cuando vio que las cosas se iban a complicar, le pidió a su esposa que saliera del país y le dijo que tratara de llegar a los Estados Unidos y que él en algún momento la iba a encontrar. Y conocí a su esposa y tuve muchas conversaciones con su esposa también. Y así fue. Wilfredo cayó preso y lo torturaron y le hicieron las peores torturas. Como 2 años estuvo ahí colgado y empezaron a sacarle la piel, lo dejaron. Era un hombre un poquito más gordo que yo. Y ni siquiera él me decía, no puedo decir que quedé piel y hueso porque piel no tenía. Le sacaron la piel en todos 2 años de tortura que tuvo. Soportable. En algún momento, Wilfredo se escapa y logra salir de Nicaragua. Y cuando llega a Honduras, ahí en la frontera entre Nicaragua
él se encuentra en uno de los lugares que yo conozco ahí de Honduras, también encuentra el anillo que era de su casa. Eso realmente uno empieza a ver la mano de Dios y el milagro de Dios. Y eso le dio la señal que hace 2 años atrás su esposa había logrado escaparse. Y eso le daba la esperanza que su esposa quizás había llegado a los Estados Unidos como había planeado. El asunto, para hacerle breve esta historia, Wilfredo va a ir a Honduras y luego aparece en los Estados Unidos. Y aparece allí en Los Ángeles y comienza a congregarse con un pastor amigo mío. Y ahí llego yo en el año 1994. 1994, llego yo por primera vez a esa iglesia. Después fui muchos años a esa iglesia. Y Wilfredo como dicen los chicos de ahora, pegó onda conmigo, y me invitó a comer, me llevó a Hollywood y todo, ahí tengo mi foto en Hollywood y todo, me llevó a todos lados. Una amistad hermosa ese lugar. Y allí él me contó, en uno de esos restaurantes me contó esta historia, con mucho más detalles de lo que yo les estoy dando. Pero Wilfredo me dijo allí un día tomando un té frío, iced tea, un té frío. Él me dijo, ¿sabe qué, pastor? Me dice, en la iglesia, el hermano tal y tal fue uno de mis torturadores en Nicaragua. Él fue el que me dio tremendas golpizas cuando estaba colgado. Él fue uno de los que me sacó la piel. Él fue uno de los que hizo los peores maltratos contra mi vida. Y ahora estaban en la misma iglesia. Y ahora eran hermanos en la fe. Yo asombrado le dije, Wilfredo, ¿cómo hace usted para convivir con él? Y él dijo así, está todo bien, somos hermanos en Cristo, nos llevamos bien, comemos juntos a veces. ¿Entiendes esa historia? Un hombre que sufrió tanto y lo pudo perdonar. Y alguna vez en algunos cultos, muchísimos cultos tuve ahí en esa iglesia. En algunos cultos yo miraba de reojo y a veces los dos estaban en la misma fila, alabando al Señor. Wilfredo sufrió, hermano, los peores torturas, el peor sufrimiento. Pero él logró perdonar a su torturador. Y torturador y torturado, ahora estaban juntos en la misma iglesia, sirviendo al Señor. Ese hermano, Wilfredo, aprendió a perdonar. Y escuche, el que aprende a perdonar, ese aprenderá a vivir. Escuche eso, el que aprende a perdonar, ese aprenderá a vivir. Siempre sentimiento, sin amargura. Si no le alcanza este ejemplo, le quiero terminar con el mejor ejemplo de perdón. Y acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 23, y ahí vamos a terminar, mis hermanos. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y quiero que ponga por un momento su atención en el verso 32. Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y el versículo 32. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquel, mis hermanos, que torturaron en la cruz, que le humillaron en la cruz, en la muerte más sufrida, en la muerte más dolorosa y humillante, aquel que pusieron ahí en la cruz hasta matarlo, sus últimas palabras fueron, Padre, perdónanos, perdónanos. Con su cuerpo totalmente deformado, su cuerpo, hermano, derramando sangre, y en medio de ese dolor físico tremendo, y en medio de ese estado de humillación, todavía tuvo fuerza el Señor Jesús para decir, Padre, perdónanos, que no saben lo que es. Me han malherido feo, me han lastimado feo, pero perdónanos, Padre, perdónanos. No sé lo que pueda haber adentro de cada uno de nosotros. Cada vida es una historia, cada familia es un mundo, cada cuerpo esconde dolores, humillaciones.
humillaciones, maltratos. Pero hay algo que tenemos que agregar en nuestra vida, o tenemos que asegurarnos de tener en nuestra vida, es la capacidad para perdonar. Si se nos cruzó un amargo, si se nos cruzó un resentido, si se nos cruzó un portador de maldades en nuestra vida, nos lastimó feo, nos causó grandes daños, también yo voy a tener la oportunidad de aprender a perdonar, como perdonó mi Señor, como perdonó mi Salvador. Y quizás yo puedo orar por aquellos que me maltrataron y con un corazón sincero mirar a Dios y decirle: Padre, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Si ellos supieron o no supieron lo que hacían, no importa, perdónanos, Señor. Porque yo también quiero perdonar. Y perdonar, hermano, es sepultar y no volver a hacer resurgir eso que me causó dolor. Algunos de nosotros tenemos que aprender a sepultar aquellas cosas que nos hicieron daño y que nunca más vuelvan a aparecer en nuestra vida. Simón el Mago, un hombre que estaba, dice la Biblia, en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¡Qué cárcel tan horrible! ¡Qué cárcel tan, hermano, desagradable! Una prisión de maldad. Así que si hay algo que está lastimando su vida interior, abra las rejas de su casa y deje que todos esos males se vayan de su vida. Perdone y aprenda a vivir y viva para Dios, agradecido, aprendiendo la lección de aquel que murió en la cruz, que supo perdonar. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y vamos a orar al Señor ahora.